A veces pienso que mi vida se fue apagando poco a poco, sin que me diera cuenta. No fue de un día para el otro, sino más bien como esas bombillas que titilan durante semanas antes de dejar de dar luz. Yo me casé convencido de que había encontrado en Laura la mujer con la que compartiría mis días, y al principio fue así. Ella sonreía con ternura, me abrazaba con fuerza, me decía que lo importante no era lo que teníamos, sino lo que éramos juntos. Me lo creí. Con el tiempo, esas palabras se volvieron un eco lejano. Lo que antes eran detalles y gestos de cariño, se transformó en quejas, comparaciones, exigencias. Laura empezó a medir mi valor en base a lo que yo podía o no podía darle. No me lo decía de frente, pero lo dejaba caer en conversaciones, en maraadas, en suspiros cansados cada vez que veía algo que deseaba y no podíamos comprar. Al principio eran comentarios suaves, como una broma. «Ay, si hubiéramos tenido un poco más, podríamos cambiar este sillón», decía sonriendo. Yo lo dejaba pasar. Pero con el tiempo la sonrisa desapareció. «Ya estoy cansada de ver siempre lo mismo en esta casa», me decía de manera seca. El panorama se complicó todavía más con Camila, su hija de un matrimonio anterior. Yo la conocí cuando tenía apenas 6 años, una nena curiosa y tímida. Intenté ganarme su cariño desde el primer momento, la llevaba a la plaza, le compraba helados, me sentaba con ella a ayudarle con las tareas. Nunca quise ser su papá, porque sabía que ese lugar lo ocupaba alguien más en su corazón, pero sí quise ser alguien en quien confiara. Con los años, sin embargo, esa ternura se fue desvaneciendo. La adolescencia la volvió más dura conmigo, más crítica. Sentía que cualquier cosa que hiciera estaba mal. Si trataba de aconsejarla, me decía que yo no era nadie para opinar. Si intentaba bromear, respondía con indiferencia. Y, poco a poco, sus palabras empezaron a parecerse demasiado a las de su madre. «Mamá, ¿te imaginas si hubieras elegido a alguien con más ambición?», me dijo una vez, frente a Laura, mientras yo arreglaba el viejo telavaensar que teníamos en la sala. «Camila, no seas irrespetuosa», contestó Laura, pero lo hizo sin convicción, sin mirarme siquiera, como si, en el fondo, pensara lo mismo. Aquella frase me atravesó como un cuchillo. No respondí. Me limité a sonreír con cansancio y seguir en silencio, como tantas veces. Mi rutina era siempre la misma: me levantaba temprano, trabajaba todo el día en la pequeña ferretería del barrio, regresaba cansado y trataba de aportar mi parte en casa. Nunca tuve grandes lujos, pero tampoco me faltó nunca la voluntad de esforzarme. Para Laura, sin embargo, mi esfuerzo no alcanzaba. Lo notaba en su manera de hablar. «¿De verdad piensas que con ese trabajo vamos a salir adelante?», me soltó una noche, mientras yo me quitaba los zapatos apenas llegado. «Es lo que tenemos, Laura. Hago lo que puedo. A veces siento que tú, hacer lo que puedo, nunca alcanza», respondió, con una frialdad que me dejó helado. Y yo me quedaba callado. No porque no me doliera, sino porque no encontraba forma de defenderme. Camila tampoco perdía oportunidad de remarcar lo poco que podía darle. El papá de Sophie le regaló un viaje a la playa por sus 15. «Yo ni siquiera puedo soñar con algo así». Laura, en vez de corregirla, suspiró con pesar. «Ojalá las cosas fueran distintas, hija. Pero bueno, con lo que tenemos». Esa frase fue la que más me dolió. Porque no dijo «con lo que tu padrastro puede», sino «con lo que tenemos», como si yo mismo fuera el obstáculo de su felicidad. Me iba a dormir con un nudo en el pecho. A veces pensaba en gritar, en decirles que estaba harto de ser tratado como un fracaso, pero nunca lo hacía, porque, aunque me despreciaran, yo aún las quería. Y porque, en el fondo, había algo más fuerte que mi dolor, una ilusión que venía preparando en silencio. Sabía que mi cumpleaños se acercaba, y aunque no esperaba gran cosa de ellas, pensaba que tal vez ese día podría ser distinto. Quizás, solo quizás, me miraran con un poco de cariño. Pero lo que no sabían era que yo también tenía mis propios planes. El día de mi cumpleaños llegó como cualquier otro, al menos en apariencia. Me desperté temprano, como siempre, y fui a trabajar a la ferretería. Nadie en casa me dijo nada por la mañana. Ni un «feliz cumpleaños» de parte de Laura, ni una palabra de Camila. Pensé que quizá me estaban preparando alguna sorpresa, o que querían esperar hasta la noche para hacerlo especial. Me aferré a esa idea durante toda la jornada, porque, de lo contrario, lo que sentía sería insoportable. El trabajo pasó lento ese día. Los clientes habituales me saludaban, algunos incluso se acordaron de la fecha. «Feliz cumpleaños», me dijo don Ricardo, un vecino que venía siempre por Clavous o Tornilous. Le sonreí agradecido, aunque por dentro me dolía que un casi desconocido recordara algo que mi propia familia parecía haber olvidado. Al cerrar el negocio,
Llevaba conmigo una pequeña torta que había comprado en secreto. No era nada grande, apenas un bizcochuelo con crema y unas velas, pero me hacía ilusión compartirlo con ellas. Además, tenía mi sorpresa escondida, algo que me había costado meses de esfuerzo, pero que esperaba pudiera cambiar, al menos un poco, la manera en que me miraban. Al entrar a casa, escuché risas desde la sala. Laura y Camila estaban allí, viendo televisión. No hubo abrazos, ni sonrisas, ni palabras dulces. Laura apenas levantó la vista. Ah, ya llegaste. Nada más. Me quedé de pie unos segundos, esperando. Hoy es mi cumpleaños, me atreví a decir con una sonrisa tímida. Camila rió, no sé si por burla o sorpresa. ¿Y qué querés? Que hagamos una fiesta. Laura suspiró, como si yo fuera un niño caprichoso. No es que no lo sepamos, simplemente. No estamos para celebraciones, ya sabes cómo están las cosas. Me mordí la lengua. Claro que sabía cómo estaban las cosas, mejor que nadie, porque era yo quien trabajaba de sol a sol para sostener esa casa. Me senté con ellas, intentando restarle importancia a la frialdad, y saqué la pequeña torta de la bolsa. Miren, traje esto. Algo sencillo, pero pensé que podríamos compartirlo. Camila bufó de inmediato. ¿En serio? Una tortita barata del almacén. Mamá, ¿no te da vergüenza? Camila, basta, dijo Laura, aunque con un tono tan débil que más parecía que estaba de acuerdo con ella. Luego me miró y agregó, no sé si era necesario gastar en eso. Con lo poco que tenemos, mejor lo hubieras guardado. La ilusión se me vino abajo. Aún así, puse las velas y las encendí. El silencio en la mesa era insoportable. Ellas comían a desgano, como si lo hicieran por compromiso. En un momento, Camila me miró de frente y dijo lo que más me dolió. El papá de Sophie para su cumpleaños le regaló un celular nuevo. ¿Y vos qué tenés para mostrar? Una torta de segunda. Sentí que la garganta se me cerraba. Laura no la corrigió. Ni siquiera me defendió. Al contrario, se levantó de la mesa y dijo con fastidio. No empecemos con comparaciones, Camila. Cada quien recibe lo que puede, aunque sí, a veces pienso que podríamos haber tenido más suerte. Más suerte. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Me quedé mirando las velas encendidas, intentando contener las lágrimas. Era mi cumpleaños, y me estaban dejando en claro que, para ellas, yo era poco menos que una decepción. Pero lo que ellas no sabían, lo que ninguna de las dos se imaginaba, era que yo aún guardaba mi sorpresa, algo que había preparado en silencio, con paciencia y sacrificio, y que estaba a punto de cambiarlo todo. Me prometí no mostrar nada todavía. Dejé que esa noche siguiera su curso, aunque me doliera cada segundo, porque el verdadero momento aún no había llegado. No dormí esa noche. Me quedé en la cama mirando el techo, repasando una y otra vez cada palabra de Laura y Camila. Podía soportar el silencio, incluso la indiferencia, pero la burla abierta y el desprecio en mi propio cumpleaños, eso me marcó. Y sin embargo, no sentí arense. Lo que tenía dentro era otra cosa, una calma extraña, como si finalmente hubiera entendido mi lugar en esa casa. A la mañana siguiente me levanté antes que ellas y me fui al trabajo con una decisión tomada. No iba a decir nada todavía, no iba a reclamar ni a discutir. El momento de mostrarles lo que tenía preparado debía ser el justo, ni antes ni después. Esa tarde, al volver, encontré a Laura en la cocina y a Camila en la sala con el teléfono en la mano, como siempre. La rutina de cada día, la misma escena de siempre. Me quedé observándolas unos segundos, preguntándome si notaban lo poco que valoraban lo que yo hacía, si alguna vez se habían detenido a pensar qué significaba sostener todo sin que les faltara nada. Pero no, ellas solo seguían en lo suyo, como si yo fuera invisible. Respiré hondo y entonces lo hice, saqué la carpeta que tenía guardada en mi maletín y la puse sobre la mesa. Quiero que vean algo. Laura levantó la vista apenas. ¿Qué es ahora? Abrí la carpeta y extendí los papeles frente a ellas. Eran documentos, contratos, comprobantes. Durante meses, en secreto, había estado trabajando en un proyecto aparte, había invertido en un pequeño terreno y con ayuda de un amigo arquitecto, había conseguido financiamiento para construir una casa nuestra. Mejor dicho, mía, y de quienes realmente quisieran compartirla conmigo. Esto, dije, señalando los papeles, es la sorpresa que les tenía. Una nueva casa, con patio, habitaciones grandes, jardín. Lo logré con mucho esfuerzo. Pensé que se alegrarían. El silencio fue pesado. Camila me miró incrédula y soltó una risa seca. ¿Tú compraste una casa? Vamos, no me hagas reír. Laura tomó los documentos con las manos temblorosas, los revisó rápido y luego me miró con una expresión difícil de describir. No era alegría. Era algo más cercano a la incomodidad.
¿Y apenas ahora dices algo? Preguntó, casi molesta. Porque quería darles la sorpresa en mi cumpleaños, respondí. Pensé que sería un momento especial. Nadie dijo nada. Camila siguió riéndose, como si todo aquello fuera una broma pesada. Y Laura, en lugar de abrazarme o agradecer, se limitó a dejar los papeles sobre la mesa y cruzarse de brazos. No entiendo por qué no me contaste antes. Podríamos haber decidido juntos. Decidido juntos, pensé. La misma mujer que no dudó en humillarme frente a su hija ahora hablaba de decisiones compartidas. En ese momento algo se quebró dentro de mí. No de golpe, sino como una cadena que se suelta tras años de tensión. Y entonces lo dije, con calma, casi en un susurro. La casa está a mi nombre. Solo mío. El silencio fue absoluto. Camila dejó de reír y Laura abrió los ojos de par en par. ¿Cómo que solo tuyo? Preguntó ella, con un tono incrédulo. Exactamente eso. Todo este tiempo me he sentido menospreciado, como si mi esfuerzo no valiera nada. Pero ahora entiendo, no se trata de dinero, ni de regalos. Se trata de respeto. Y aquí, en esta casa, eso no existe. Laura intentó interrumpir, pero levanté la mano. Yo les ofrecí lo mejor que pude. Incluso ayer, con un pastel sencillo, lo único que quería era compartir un momento en familia. Y ustedes, bueno, ustedes ya demostraron lo que sienten. Guardé los documentos otra vez en la carpeta y me dirigí a la puerta. Mañana mismo empiezo con los trámites. Me mudaré apenas la casa esté lista. Y esta vez, no espero que me sigan ni que me acompañen. Laura se quedó sin palabras. Camila murmuró algo, pero ni ella sabía qué decir. Salí de la casa esa noche con el corazón golpeando fuerte, pero también con una sensación nueva de libertad. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía atado a sus desprecios. Había conseguido algo mío, algo que representaba todo mi esfuerzo, y nadie podía arrebatármelo. Ese fue el verdadero regalo de cumpleaños que me hice, no el pastel, no los documentos de una casa, sino la decisión de dejar atrás a quienes nunca supieron valorar lo que tenían frente a ellos. Y aunque dolía, también era un comienzo. Con el paso de los meses, la distancia se volvió mi mayor aliada. La nueva casa se levantó poco a poco, y con cada ladrillo sentía que también reconstruía una parte de mí que había estado rota durante años. No era solo un hogar, era una prueba tangible de que podía salir adelante sin depender del reconocimiento de nadie. De Laura supe que había comenzado una nueva relación. No me sorprendió, de alguna manera siempre buscaba algo que llenara su vacío, aunque nunca se diera cuenta de que el problema estaba dentro de ella. Camila decidió quedarse con su madre, lo cual era lógico. Nunca tuvimos un verdadero lazo, y tampoco lo esperaba. Yo, en cambio, elegí el mío. Y en esa decisión encontré la paz que tanto me había hecho falta.